En la Tierra, nadie sabe con exactitud cuántas religiones diferentes hay. Yo creo que infinitas. Yo creo que cada día nacen más. ¿Y por qué digo esto, que nacen más? La verdad es que hay una sola verdad, hay un solo creador, no múltiples creadores que se reparten la tierra en parcelitas, ¿no? Eso no tiene lógica. Hay muchas y variadas, pero generalmente, cada una va a su mundo, a su bola, a sus tradiciones, rituales, misticismos y a sus honorarios. Una de las, por decir la más, que más ha perjudicado a la raza humana, la que más ha hecho daño a la raza humana, digamos, de la región, la que más ha colaborado con todos los más dictadores más corruptos del planeta, ha sido el Vaticano, la Iglesia Católica. Fíjese cuánta pobre gente han quemado vivos delante de la gente. ¿Qué clase de religión es esa? Que coge a las personas, niños, niñas, mujeres, hombres, y los quema vivos. O en los calabozos de la Inquisición, antes de quemarlos, cogían verdugos, que eran perturbados mentales, monstruos de estos de los monasterios, de estos depravados, anormales, y sin conciencia quemaban a las mujeres en los pechos, en la vejiga, les sacaban los ojos, les cortaban la lengua. Los actos más diabólicos del mundo. Pero eso es literal, no es fantasioso, la Inquisición. Y quemar gente, pues nadie... El cálculo es imposible de definir, porque durante siglos quemaron gente viva, la Inquisición, la Santa Inquisición. Dios lo quiere, Dios con nosotros. O sea que Dios estaba gozoso de ver cómo pobres criaturitas se les quemaba y torturaba vivas. ¿Qué tiene que ver eso con la religión? Hablo del Vaticano. Jesucristo quemó a alguien vivo. Jesucristo torturó a alguien. Jesucristo y sus apóstoles cobraban dinero a la gente por rituales, misticismo. O iban diciendo que Dios tiene demonios para quemar a la gente viva después de la muerte, por la eternidad. Fíjese qué atrocidad más gigantesca. Pero es que lo enseñan así literalmente, ¿no? Dicen pero claro, siempre tienen su incentivo. Que si cuando ha muerto, por si ha hecho pecados horribles, según la iglesia, pecados, ¿no? Pues pagando funerales, pagando dinero, claro, harían ceremonia, misticismo, con humos de incienso y tal. Y Dios a lo mejor se apiadaba, porque Dios cobra también, claro, porque, claro, pagas para que Dios se apiade y que no mande a los demonios quemarlo vivo o que le queme, pero por unos siglos nada más y tal. Eso es, o son las barbaries más diabólicas del planeta. No hay secta satánica, ni ha habido que haya hecho tanto daño como esa gente. Y mire en las cruzadas. O sea, cruzadas eran absurdeces que metían a toda Europa y a todo el mundo en una cruzada. Que su lema era Dios con nosotros. No ganaron ni una cruzada. Y alguna duró 100 años. Dios no estaba con ellos, ¿no? Yo diría que Satanás estaba con ellos. Y en las cruzadas, pues igual, mataban gente, mujeres, niños, tal, en las cruzadas contra Arabia, contra el Islam, y contra... Sí, sí, sí. Sin embargo, ahora, fíjese ahora que el Vaticano acoge con brazos abiertos al Islam y dicen que hay que enseñar el Corán en el catolicismo. Y a la Iglesia Ortodoxa rusa, que fue una lucha de siglos, ahora no, dice que sí, que hay que unirse, ¿no? En fin, que cada uno a lo suyo, pero hermanados todos, ¿sí? Cobrando, ¿no? Haciendo el negocio, ambos, si metes uno contra otro. ¿Sí? Pero eso es real. Jesucristo, cuando en las únicas veces, fíjate, Jesucristo, el Hijo de Dios, uno lee la Biblia, los Evangelios, y solo ve maravillas, pero que son reales. Por ejemplo, el primer milagro que hizo Jesucristo en la boda de Canaán. En la boda de Canaán le invitaron a él y a sus discípulos, a su madre, a su padrastro, José, que, en fin, tenía hermanos Jesucristo, por supuesto. No ese cuento de la madre de Jesucristo y virgen antes del parto y después del parto y salió Jesucristo como una luz del... O sea, ¿de dónde sacan esas barbaridades? Tuvo hermanos. Porque en ninguna parte de la escritura dice que casarse y tener hijos o tener relaciones sexuales con su mujer debe ser un pecado muy grave. No, no, no. Precisamente Dios, cuando hizo a los seres humanos, a Adán y Eva, les dio la obligación
diga, tengan hijos y llenen la tierra de hijos. Era el trabajo de hacer Adán y Eva hijos sin fin, porque Adán y Eva no tenían que morir. Eso es otro detalle que no, la Iglesia, vamos, el Vaticano, no es bueno eso de morir, nada. Sí, pues si mueres, sí, a lo mejor si tienes una buena vida y comes bien y eres rico, ¿no? Pues a lo mejor vives muchos años más, pero no, estamos hechos para vivir la eternidad. Hubo una que tampoco, bueno, lo que yo digo se basa todo en la Biblia, ¿no? Lo pueden ver en la Sagrada Escritura. Lo que dice el Vaticano y otras, pues, sus catecismos y sus tradiciones y rituales y tal. No tiene nada que ver con la Biblia, ¿no? Jesucristo cuando entraba en el templo, eso es en la Biblia, ¿no? Que Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba en los cielos vivos hacía millones de años, colaboró con Dios, con Jehová Dios, en crear un universo. Y eso ahí puedes hablar del infinito, atrás o adelante, da igual. Nadie sabe dónde empieza el universo, billones de planetas y soles, dónde termina, dónde está. No puede saberlo porque Dios, el Creador, ha estado siempre allí. O sea, si no ha tenido un principio, ¿por dónde está el principio del universo? De igual manera, no hubo un principio. Puedes estar eternamente viajando y siempre habrá billones de planetas y satélites. ¿Y por qué billones? Eso es otro tema, ¿no? Porque algún día serán habitados. O porque algún día, y ya es posible, que Dios haya hecho otras vidas, otras formas de vida en otros planetas. ¿Por qué no? Otros animales, otras aves, pero bello todo. Peces, flores, fruta. Belleza. Dios no tiene un límite. Dios no tiene ya se acabó mi ciencia. Yo ya no sé. No creo tener. Eso no lo dije nunca. Para Dios el infinito es eso, eternamente. Y eternamente puede crear nuevas cosas, nuevos seres, nuevas cosas. Pero bueno, el tema de... ¿Qué dice la Biblia de la vida? Pues ya digo, Adán y Eva, Dios los creó a su imagen y semejanza. Primero Adán, del polvo del suelo, elementos de la tierra, ¿no? Todos tenemos elementos de la tierra, ¿no? Pero formó un ser y le dio vida, empezó a respirar y luego estaba solo. Y para tener procreación y la hizo una mujer. Le durmió, como dijo un cirujano, le sacó una costilla, dormido, claro, como el cirujano que puede ser Jehová Dios, y le hizo una mujer y se la presentó. Y ahora tener hijos, llenar la tierra de seres y tener en sujeción animales y especies. No matar los animales, torturarlos o cazarlos, cuidarlos. Y cuando la tierra ya esté llena, ya está llena, pues tener en sujeción en todos los países los animales que hay, cuidar de ellos. Los animales obran por instinto. No necesita que alguien les cuide. A un pájaro no le vas a decir tú, oye, mira, es el nido de esta manera. No, pues los pájaros, dentro de su especie, hay miles de especies diferentes, pues cada uno instintivamente hace el nido, pero ya lo lleva dentro. O sea, cuando nace un pajarito ya tiene en su instinto, en su cerebro, cómo hacer el nido con el pico. Y hace un nido perfecto. Haga usted un nido con la boca. No creo que sea capaz de coger un papel con la boca. Bueno, pues, y digo esto porque a la humanidad se le ha engañado siempre, siempre, siempre. Jesucristo inició alguna cruzada. Jesucristo dijo que había que matar a los herejes. No, al revés. Jesucristo, cuando más se enfurecía, que nunca se enfurecía porque era cariñoso, dice la Biblia que las prostitutas en Israel y los cobradores de impuestos, que eran judíos, pero que trabajaban para los romanos para cobrar impuestos a los judíos, ¿no? Porque entonces era una colonia judía y los odiaba a todo el mundo, a los cobradores de impuestos, porque decían que eran traidores a la nación y tal. Y las prostitutas, pues eran pobres mujeres que no tenían marido, no tenían familia. Lo único que le quedaba es vender el cuerpo, estar con un tío una hora o lo que sea, pues y cobrar y bueno, y adiós, hasta la vista. Y claro, Jesucristo las tenía compasión, no se acostaba con ninguna o algo así, no, tenía piedad. Mucha gente que piensa con razonamiento lógico ve a estas pobres mujeres en la calle, ¿no? Y más bien dan pena y sentimiento, porque qué pena que usted tuviera una hija y verse necesitada en la calle para vender su cuerpo para poder sobrevivir. A cualquier padre le daría pena y no la reprendería. Si no puede ayudar, pues... Y Jesucristo le invitaba a las prostitutas con el impuesto a comer. Porque Jesucristo no trabajaba, que decir, aprendió el oficio de carpintero con su padrastro José, pero que no trabajaba como carpintero, era el Mesías. Y entonces, donde quiera que iba, curaba todas las enfermedades.
gratuitamente. O sea, le llevaban los enfermos, los mancos, los cojos, los viscos, los tuertos, lo que sea. Cualquier enfermedad, le ponían las manos, venga, cúrate. Y salían saltando de alegría, sanos, gratuitamente, sanos, muertos, les daban los muertos. Venga, se acercaba yo con cariño, a lo mejor le cogía la manita, ya, despierta. Y se despertaba. El hijo de una viuda en Naín, una población, que estaba muerto, la pobre mujer, era el único hijo, y se había muerto jovencito y llorando todo el pueblo, ¿qué podían hacer? Y Jesucristo se acercó con toda ternura, le cogió al niño, tranquila. La mujer, venga, le cogió la manita, venga, despierta, nene. Y se despertó y se le entregó a la madre. Y qué alegría, qué emoción. Jesucristo, ¿dónde iba? Había un amigo que se llamaba Lázaro, de Jesucristo íntimo, le invitaban a comer mucho a sus apóstoles, le invitaban porque era una familia ya sé, económicamente bien, y le invitaban a comer, le dejaban que se quedara en su casa, cosas así, de amigos íntimos. Y entonces Jesucristo iba de pueblo en pueblo y de aldea en aldea, hablando a la gente de casa en casa, no en un templo tocando una campanita y cosas así, a ver si venía alguien y cobrando, ¿no? Que no, eso que hace mucha gente, las religiones, a cobrar, a hacer fortunas y a pedir dinero, no, no, nunca cobró nada, jamás, sino que si alguien le daba algo, si alguien, y muchas a lo mejor le daban, bueno, él no tenía un banco privado ni al secretario, bueno, y cogía, si le daban algo, decía, bueno, esto dárselo, decía a los apóstoles, esto a la pobre gente, a todos los pobres que veis que no tienen nada, pues le dais. O sea, ayudando a todo el mundo. Y había un joven que era amigo suyo, se llamaba Lázaro, que murió. Era amigo suyo, que le invitaban a comer muchas veces. Tenía 2 hermanas, Marta, 2 hermanas. Y bueno, pues se quedaron consternadas porque una familia unida, que se ve que el hermano Lázaro, que su hermano Lázaro muerto, bueno, pues sabían que Jesucristo lo podía resucitar. Sabían que podía resucitarlo. Yo lo había hecho varias veces. Incluso apóstoles, antes que Jesucristo, Elías y Eliseo, 2 apóstoles, siglos antes, habían resucitado gente. Era una cosa común. Coger un muerto que a lo mejor lleva un montón de tiempo, le cogían la manita o le ponían la mano en el pecho o la mente. La despierta. Y despertaba y volvía a vivir, sabe Dios cuántos años. Y Jesucristo fue a Lázaro también. Le llamaron a Jesucristo, Marta y María, ¿no? Mira, Señor, tu amigo Lázaro que se ha muerto. Lleva. Y entonces estaba un soporte, era un pueblecito cerca de Jerusalén. ¿eh? Entonces, pues, dice, vamos a ver a Lázaro. Y decían los apóstoles, Señor, está muerto ya. Vamos allá. Y está dormido. Y le decían, pues, si está dormido, es que a lo mejor las hermanas se han confundido. Estaba el hombre dormido, un poco así cansadito, y le han dicho, ha muerto. Y dice Cristo, repite, no, pero está muerto. Señor, está dormido, está muerto. No le respondió yo. Primero dijo que estaba dormido, porque la muerte es dormir. Una persona que está muerta no se entera de nada, le puede cortar la cabeza o pegarle patas. No tiene sentido, es un cuerpo que ya no tiene el espíritu fuerte. No el alma ni cosa, no, el espíritu, la energía. Es como si tú tienes una casa, una bombilla y no tienes electricidad, no tienes nada, ¿no? Bueno, pues fue al pueblo ese, Betania creo que se llamaba, y entonces estaban las hermanas llorando, Señor, está su amigo Lázaro que ha muerto. Y le dice Cristo, tranquila, no, se resucitará. Y la pobre hermana dice, ya lo sabemos, la promesa de que en el paraíso, el reino de Dios, cuando venga el reino de Dios en la tierra, todos los muertos volverán a la vida. La promesa de Dios de que todos los que han muerto, vuelta a la vida. La oportunidad, porque es que Jesucristo, el Hijo de Dios, dio su vida para que todos los que han muerto vivan. Pero no en una dimensión, otro cielo. Aquí no estamos hechos para vivir en un cielo, en el más allá, en la reencarnación de nada, no. Estamos hechos para vivir aquí. Dios ha hecho aquí, la vida aquí, con animales, aves, peces, playas, bosques, vivir aquí. No en el planeta Marte ni en la Luna, aquí. Y entonces, pues cuando fue allí a Lázaro, estaba tranquilo, Jesucristo las calmó un poco. Llora, Señor, si hubiera estado aquí, pero mira nosotros, resucitará. Y ya, claro, Señor, en aquel tiempo, en los últimos días, cuando venga el reino, resucitará. ¿Dónde la habéis puesto? Allí, en una cueva. Y dice, entonces, que está tapada con una piedra para que no, ya olerá muy mal, lleva 4 días el pobrecito, estaba muy enfermo y ya olerá. Corre la piedra, ven. Y tranquilo, pero tranquilo. Y la hermana querrá verlo por última vez.
y se abrió la cueva, una roca que tenía para tapar la entrada, la corrieron, y tranquilamente Jesucristo se acercó a la puerta de la cueva y gritó un poco, estaba en la oscuridad: ¡Lázaro, sal fuera! Y Lázaro, que ya muerto el hombre, con vendas, ¿no? Porque entonces le untían con colonia, con perfumes, para que oliera bien el cuerpo, y unas vendas, para que el organismo, cuando empieza a deteriorarse muerto, se empieza a salir gusano y cosas. Y Lázaro salió tranquilo, ya no olía mal, no estaba muerto, y las hermanas, un éxtasis de emoción, de alegría, así. Lo hizo muchas veces a mucha gente, mucha gente. Jesucristo, donde fuera que quiera que iba, hacía cosas milagrosas para el bien del pueblo, para la gente. No cobraba nunca nada, no ponía negocio, no ponía precios. Le llevaban para cualquier cosa. En varias ocasiones, Jesucristo, por ejemplo, en una boda, por ejemplo, que era la más conocida, la boda de Canaán, una zona que se llamaba Canaán, y desde le invitaron a Jesucristo con sus apóstoles. Él no tenía nada, no llevaba dinero, no tenía una cuenta corriente, no tenía un banco, no tenía bancos para llevar ellos sus cuentas y sus negocios, no tenía negocio. Su negocio era la verdad y el poder que Dios le había dado a él y a sus apóstoles. Y entonces, pues, en una boda, por ejemplo, le invitaron a Canaán, le conocerían, porque, y ya te digo, donde quiera que iba, había algún enfermo, se lo llevaban corriendo y en unos segundos, bueno, curado. Muertos, los resucitaba. Los muertos los resucitaba. Muertos, llevaban varios días, volvían a vivir. En ninguna parte de la escritura, en ningún sitio, dice que el muerto, cuando volvió: ¡ay, Dios mío, gracias que estamos vivos! Estaba en el infierno quemándome. Eso no lo dice en ninguna parte de la escritura, ni nada de eso. El muerto está muerto. Estaba muerto, no respira más, no vive más, y el organismo está parado. Pero si empieza a reorganizarse el organismo, pues vuelve a estar como estaba en un principio. Bueno, en la boda de Canaán, pues dice que le invitaron a Jesucristo y a sus apóstoles. Y entonces, interesante, uno de los milagros más sonados de la Biblia, que había mucha gente allí, sería una familia rica, le invitaban, bueno, y entonces, pues, generalmente, pues en la boda, y hoy también, claro, se daba mucho vino a la gente, pues era típico el vino, ¿no? En una buena comida, ¿no? Entonces, tenían entonces unas bodegas con unas tinajas grandes. Fíjate, en España, en Castilla-La Mancha, los pueblos todavía utilizan las tinajas aquellas de barro, ¿no? Entonces meten el vino, meten aceite, meten agua, pues así. Entonces le invitaron a comer a sus apóstoles y tal, iban todos allí. Y entonces el maestro de boda, de ser una familia grande, adinerada, podían invitar a mucha gente, llegaron a Jesucristo y le dijeron: Señor, pues claro, estaban comiendo, no había más vino. Señor, mira, no tenemos más vino, se ha acabado porque hay mucha gente aquí. ¿Qué vamos a hacer? Lo siento. Y Jesucristo le dijo tranquilamente: a ver, mira, esas son las tinajas, ¿no? Sí, sí, aquí tenemos. Venga, llénalas de agua. Y claro, se quedaría extrañado el hombre: ¿llenada de agua? Bueno, lo que diga, maestro. Entonces Jesucristo, tranquilo, llénalas de agua. Las tinajas donde había el vino, ¿no? Y entonces, pues el maestro boda dice: venga, sacar cubos de agua. Bum, bum, y empezaron a llenar varias tinajas. No dice cuántas, pero varios cientos de litros de agua, cada una. Y entonces, pum, llenó las tinajas. Ya están, señor. Ya están llenas. Y ahora, a ver, prueba el contenido de las tinajas. Y él pensaría, el maestro de boda en aquel tiempo: bueno, pero esto a lo mejor lo ha dicho para que, como ya están todos bebidos, pues antes de ir a casa, como es muy justo el maestro, muy limpio, pues a lo mejor se laven con el agua y se laven o beban agua para que no huelan mal o piden a vomitar o algo así. Será para eso. Y cogió el maestro de bodas, fue a las tinajas, o cogió un cazo, a ver, y se quedó pasmado de emoción. Y siguió bebiendo y fue corriendo al maestro con el jarro: señor maestro. Dice: ¿qué? Dice: mira, esto es un milagro. ¿Qué? A ver, cuenta. Dice: mira, en toda la boda, dice el maestro de boda, en todas las bodas que me invitan, como maestro de boda, yo soy experto para comprar alimentos, para preparar las mesas, el plato y tal. Dice: pero en todas las bodas tenemos una astucia que utilizamos siempre, generalmente, es una forma para ahorrar. Y dice: ponemos el mejor vino al principio. O sea, un vino caro, ¿no? Que lleva añejo, que lleva mucho tiempo, que ya era bueno, tal, y el vino mezclado con agua al final. Y la gente, cuando ya ha comido, ya está medio bebido, y ni se entera. Le pones una jarra de vino que la mitad es agua y le damos y ni se entera. Pero en esta boda ha sido al revés: el mejor vino al final, este es el mejor vino exquisito.
Jesucristo, cuando hacía milagros, hacía por lo grande, gratis. Daba a todo el mundo cura, resucitaba a los muertos, las enfermedades todas las sanaba instantáneamente. Y en varias ocasiones que iban los apóstoles, y claro, la gente ya era conocido, Jesucristo, el Mesías cura a la gente. Entonces, pues, iba mucha gente, día y noche detrás de él. Porque, claro, o una por la enfermedad, por curiosidad, por escuchar lo que él decía, las promesas de que vendría un reino en la tierra, que la gente no moriría más, que no enfermaría más, que no nos guerrearía más unos contra otros, que no robaría a sus semejantes, ni lo destrozaría ni lo mataría, que sería un gobierno justo. Lo que pedimos, el gobierno que pedimos los cristianos genuinos, en el Padre Nuestro, que venga tu reino, decimos a Dios, en oración, y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. No la voluntad de un dictador loco, anormal, o de salvaje, de ladrones, de pedófilos, no, un reino justo, para que gobierne por la eternidad con la humanidad, donde no habrá muertes, no habrá enfermedades, no habrá guerra, no habrá deterioro, no habrá nada que perjudique ni a animales, ni a aves, ni a peces, ni a personas. Bueno, pues Jesucristo muchas veces iban las masas de gente y se hacía atardecer. Claro, imagínense hoy en día, por ejemplo, hoy en día, que fuera Jesucristo a una ciudad grande, vamos a poner una ciudad conocida, Nueva York, bien, o puede ser Barcelona, París o Madrid, una ciudad grande. Y todos supieran por ejemplo, es un ejemplo, Jesucristo que cura a la gente, pues iría todo Nueva York todo a verla, Jesucristo, a verlo, solo por verlo. Y si alguno estaba enfermo, alguna enfermedad o algún síntoma, lo que sea, y se acercaría corriendo, Señor, por favor, cúrame. Y estaba al lado de él, venga, cúrate, estás curado, venga. Y qué emoción, no habría enfermos ya, todos curados. Y ya se hacía tarde muchas veces, claro, todo el mundo un montón, no iban dos o tres, iban miles y miles, pues todo el pueblo, toda la nación. Y entonces dice que ya tenían hambre. Y no en una ocasión, en varias ocasiones, los discípulos le dijeron a Cristo, Señor, mira, se ha hecho tarde, ¿no? Esta pobre gente ya no ha comido, están toda la mañana, están emocionados de escucharte y de ver los milagros y todo. Dice, ya me da pena que no. Y dice Cristo, a ver, dale de comer. A su apóstol, nosotros, Señor, pero que no tenemos, ¿qué tenemos de comer? Y estaban lejos de la ciudad, en una montaña, por ahí. Claro, en una ciudad, pues las casas y las calles era imposible meter miles de personas, pero en una explanada, una montaña al lado del mar, pues bien. Y entonces dice, pues tenemos lo único, tenemos unos panes y unos peces, pues que era para nosotros, pues dáselo. Señor, te decían los apóstoles, unos panes, 2 o 3 panes y unos peces, pero si vienen miles de hombres, mujeres y niños, pero que dáselo. Bueno, pues y cogieron con unos panes y unos peces, cogían un pan, lo cortaban una y se daban. O el otro pan a otro, un trozo de pez a otro, un plato. Y dice que estaban todo el día y no se acababa. Y metían pita. Pero esto es un milagro. ¿No? Se metían cortar el pan y más pan. Otro, a mí dame más, más otro, ¿quiere más pez? Y unos panes y unos peces comieron, no sé si era más de 5.000 hombres y mujeres y niños. O sea, se calcularía 10, 15.000 personas. Y sobró no sé cuántas sacos de pan y cestas de esas de peces, varios kilos. Estos milagros lo hizo varias veces. O sea, en otras palabras, Jesucristo, que tenía la cualidad, lo podía hacer, nunca, jamás se aprovechó de nadie, sino curó a toda la gente que pudo. Resucitó varios muertos. Resucitó muertos. Los apóstoles resucitaron muertos. Por ejemplo, el apóstol Pedro, había una cristiana, es muy conocido, que se llamaba Dorcas, que era muy buena, de un buen corazón, y era una cristiana genuina, y hablaba a todo el mundo del reino de Dios, y era excelente, ¿no? Y dice, era muy buena, pero se murió. Y entonces fueron al apóstol Pedro, eso es texto de la Biblia, lo estoy citando para que sepan los milagros que se harán en el futuro. Y entonces dice que fueron a Jesucristo, Señor, pues la cristiana, al apóstol Pedro le dijeron, Señor, la cristiana esta Dorcas, que es muy buena, tiene un corazón, ha ayudado a mucha gente, a los pobres, a las hermanas pobres que no tenían nada, les ayudaba, les hacía ropa muy bonita, que podía hacerlo, les regalaba zapatos y cosas así, dice, y la pobre no tenía nada suyo, y se ha muerto. Y todo, y dice, entonces están todos llorando, qué pena. Y Pedro
Pues a ver dónde la había dejado, tal, en el apartamento. Ahí, ¿no? Es una pena, todos llorando, ay, Señor, si hubiera estado aquí. Y Pedro, tranquilamente, Pedro, el apóstol, ya Jesucristo, ya no estaba. Le habían matado los judíos. Bueno, eso es otro relato que le envidiaban, los fariseos y los escribas le envidiaban a Jesucristo, porque hacía milagros y ayudaba a la gente y jamás cobraba nada. Y los fariseos, que era la religión estatal de aquel tiempo, pues nada más pensando en negocio, en ganar dinero, en intercambio de moneda, en no sé qué, en venta de no sé qué, o sea, dinero. Y que llevaba a Jesucristo, llevaba muchas veces al templo, que no estaba la Arca de la Alianza y todo aquello, y los veía negociando como un rastro, el rastro de Madrid. ¿Cuánto quieres? Por esta moneda, te doy tanto. No, era un mercado, un rastro de esto de antiguo madrileño, no sé si estará todavía en el rastro, que se ponía la gente a vender lo que sea. ¿No? Y Jesucristo llegaba bien, no lo podía. A toda la gente que iba a Jesucristo los curaba, les hablaba cariñosamente, era amigo de todo. Pero cuando los veía, que yo los fariseos del negocio, y cogía unas cuerdas y se ponía a darle el latigazo en la espalda y patada en el culo y volcaba la mesa, él solo, hijo de Satanás, decía, hijo de Satanás, prole de vibra, cueva de ladrones, y los achalitos corriendo asustados, pum, pum, a latigazo y a patada en el culo. Y lo odiaban. ¿Por qué? Él decía, la casa de mi padre, el templo de Salomón, que era donde tenían el arca de la alianza, es una casa de oración, es para pedir a Dios lo que sea y escuchar la voz de Dios. No cueva de ladrones. Y por eso lo odiaron y le mataron. Por cierto, que cuando le mataron, Pilatos, que no era judío, que era un romano, que era un gobernador romano, que entonces era una colonia romana, toda Judea, toda aquella Jerusalén, pues le querían matar, le dijeron odio los fariseos a Jesucristo. Y fíjate que hay tantas cosas buenas que hizo. Pues le querían matar todo. Y sin embargo, Pilato, que no era judío, era romano, era un gobernador, tenía todas las colonias aquellas de Roma, que era una colonia romana. Y entonces, pues, le llevaron a Jesucristo, a Pilato, hay que matarle, este es un falso mesías, no qué, le calumniaban. Y entonces Jesucristo habló con él, ¿qué dicen estos de ti? Y nada, y Jesucristo le explicó con toda tranquilidad, no, pues, esta gente pues es que me odian, es que estoy haciendo el papel que puedo, enseñar a la gente la voluntad de Dios, la esperanza del reino, estoy curando a la gente, ya, te he oído mucho de ti y tal, es verdad, es que esta gente, que estos yo los odio también, tal. Entonces Pilato le llamó a los soldados, ¿no? Y dice, bueno, a ver, déjale, pero cuidado con él, Jesús, no le maltrate. Dice, voy a ver si le pongo libertad. Y entonces Pilato, que no era judío, que era romano, habló con los fariseos que dice, bueno, yo no veo, he hablado con él, no tiene nada que digáis que hay que matar. El que ha hecho. No, porque te va a encontrar César, no va. No va a encontrar, va en contra de vosotros. Contra el César no. Y dice, si tú le pones libertad, vamos a decir al César que tú estás contra el César, que estás a favor de él, él dice que es un rey, tenemos al César rey. Y odiaban tanto a los romanos, a Pilato dice que ellos, al César, era su Dios, era el único rey para ellos. Y fíjate que lo odiaban a los romanos a muerte. O sea, entonces ya Pilato, yo digo, pero hay que poner libertad. Y hablamos con Jesucristo y ¿cómo le pongo libertad? Para no tener compromiso, que estos tíos van a ir a César, voy a decir que yo me entiendo toda esta gente y que yo estoy a favor de no sé quién. Y hice una idea. Y fue uno de los romanos, de los centuriones, dice, mira, Pilato, hay una fiesta que tiene esta gente, los judíos. Dice, ¿cuál es? Ahora es la Pascua. Dice que es una fiesta tradicional, que ponen a un preso en libertad. Había cárceles todo de ladrones, asesinos, de lo que sea. Entonces dice, un preso en libertad, sí, es una fiesta. Tú le das a elegir el pueblo uno, que pidan al que quiera, el peor de los presos. Entonces tú le dices y le pones libertad. Pues vamos a hacer una cosa, dijo el gladiador, el centurión a Pilato. Dice, mira, hacemos una idea. Dice, vamos a buscar el peor de los presos. Y yo conozco ahí uno que es una bestia, le llaman Barrabás, se mata a gente, destroza a la gente, los tortura, a los niños, a las mujeres, la viola, la maltrata, las pega.
Dice, es una bestia, y hay que matarle porque ya está para muerte. Dice, haz una cosa, pon a Barrabás y pones a Jesucristo. Jesucristo le conocemos todo, que es un Mesías que cura a la gente, que alimenta a la gente, que es un tío maravilloso. Lo que pasa es que usted le tiene envidia porque se le va el negocio a los fariseos y toda esta gente. Dice, ya está, buena idea. Y entonces Pilato fue al pueblo, cogió, venga, Barrabás, sácale una bestia, un monstruo de Barrabás, atale bien, venga. Y a Jesucristo, venga, Señor, ven con nosotros. Y fueron delante del pueblo, ¿no? Y entonces estaba allí el pueblo mirando, y Pilato fue, bueno, callaros. A ver, en vuestra fiesta, en la Pascua y eso, dice, tenéis una tradición, poner a un preso libre, ¿no? Sí, claro. Bueno, aquí tengo dos. Elegir. El que vosotros eligáis, le pongo libre. Ya está. Tenemos a Barrabás. Ya sabéis quién es. Va a ser ejecutado, además, porque es una bestia. Y tenía a Jesucristo. Vuestro rey. No, no tenemos. Nuestro rey el César. Pues el rey. Bueno, pues tenemos a Jesucristo, que no ha hecho nada, desde mi punto de vista. Pero vosotros decís que sí, que contra vuestra ley, con lo que sea. Poner uno en libertad, el que le ponga. Y Pilato ya pensó, bueno, pues aunque sea absurdo, de loco, le pondrían mejor a Jesucristo, aunque le odien, pero no. Barrabás, Barrabás, todo el pueblo. Y había curado, de todo el pueblo que habría allí, a miles lo habría curado Jesucristo. Y muchos de ellos habrían comido en esos milagros en Canaán o comer por ahí cuando iba. O sea, todos se endeudan con Jesucristo, todos había hecho por todos. Y de hecho Jesucristo vino porque toda la humanidad nos beneficiaremos para salvar a la humanidad de la muerte. Que es decir, todos, Adán y Eva, toda la raza humana, hemos heredado la imperfección, la vejez y la muerte. Adán y Eva, cuando Dios los creó, no tenían que envejecer ni morir. Vivir para siempre. Para la eternidad estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero Dios le puso un mandato para que sepan siempre y sepamos siempre los seres humanos que no somos nosotros dioses de nada. Somos creaciones. Existe un creador y nosotros la creación, lo que Dios creó humanamente. Entonces dice que había un árbol en el Edén y Dios le dijo a Adán y Eva, mira, el árbol del conocimiento lo bueno y malo. De todos los árboles podéis comer. Eran vegetarianos, animales y personas, todos. Pero no de este árbol. Porque el día que comáis de este árbol, si coméis, morís. Ya está, punto. Fíjate que podría ser no sé, siempre digo lo mismo, que por qué ponen en alguna escritura, era manzana. No dice la Biblia qué fruta era, un árbol. Podría ser manzano, o podría ser un plátano, o podría ser uva, o podría ser un melocotón, una naranja, una fruta, la que fuera. Y entonces no tienen que comer. Y entonces Satanás, un ángel rebelde, que quería ser el gobernante, el dios del mundo, la envidia de ver tanta maravilla en la tierra, ser adorado a él. Y entonces engañó por medio de una serpiente, porque Adán y Eva, los hombres, no tendríamos que tener y no tendríamos nunca miedo a los animales, aunque sean salvajes. La Biblia dice en los profetas, Isaías y otros, que llegará el tiempo, ese día llega, en que animales, un niño, por ejemplo, esté jugando con leones, con panteras, con serpientes, y no harán nada. Los animalitos instintivamente no hacen nada. Un animal, el que sea, no mata a otro porque le odie, porque tiene hambre. Usted no odia una gallina, o no odia un conejo, o un ciervo, no lo odia. Pero si usted tiene una familia y tienen hambre, Dios no le va a condenar porque coja a una gallina, le pegue un palo y se la coma. Quite las plumas y se la coma. No, tiene hambre, está ilícito. Pero no mata a una gallina por decir, mira esta gallina, qué tonta, mira, la voy a pegar un palo porque verás la pluma. Eso sí es sadismo, eso sí se condenaría a Dios, desde el punto de vista de Dios, torturar a un animalito, pero matarle porque tiene hambre, pues entonces dice la Sagrada Escritura en Isaías que los niños jugarán con los animales y ningún animal le hará daño. De hecho, muchos domadores de leones y tal juegan con los leones en la jaula, en los circos y eso. En los zoológicos, pues muchos los dan de comer, los animalitos conocen ya al que les da de comer, el cuidador del zoo, y les da de comer y se acercan a él, le acarician. Hay animalitos y leones que mujeres, hay casos de esto, en internet se pueden ver mucho, que mujeres le han visto herido, un león, por ejemplo, que tenía una pierna en un cepo, lo que sea, le han salvado. Y el leoncito, un león, ha visto a la mujer, no, un poco asustado, la mujer ha quitado el cepo, se ha soltado el león y ha salido disparado el león. Y luego ese león ha visto días después a esa mujer y se ha acercado corriendo con ella y la ha abrazado. La ha abrazado, hay casos, ¿entiendes? No un caso, muchos casos así. Y han salvado vidas.
Los animales aman, son generosos. Y cuando ven a una persona no lo odian. Y cuando ves que la has salvado, no lo olvidan nunca. De que le has salvado. Comprenden ellos que estaban medio moribundos y ha habido una persona con cariño, la ha salvado. Vuelta a Adán y Eva. Adán y Eva no tenían que morir. No tenían que morir. Si este ángel rebelde llamado Lucifer le dijo, habló primero con Eva, fíjate que astucia, primero con la mujer. Primero creó al hombre Dios y luego a Eva, muchos años después quizás. Pero cuando vio a la mujer sola, fue a Satanás por medio de una serpiente, porque los ángeles son invisibles, son energía, y le dijo a Eva, oye, ¿qué ha dicho Dios? Que no comáis de ningún árbol, ¿eh? No podéis comer. Qué tontería, qué pregunta más tonta, pero era con una astucia. Y Eva le dijo, sí, sí, podemos comer de este árbol. Somos vegetarianos como el animal. Pero solo de este árbol ha dicho Dios que no comamos. En el Edén se veía un árbol que se veía desde todos los ángulos, en medio, ¡pum! Y ha dicho eso Dios. Y Satanás le dice, no, te ha engañado. ¿No? ¿Por qué? Porque Dios sabe que si tú comes de este árbol, tú vas a ser igual que Él. Y vas a ser inmortal. No te va a pasar nada. No tienes que recibir más información de Dios ni a escuchar nada de nada. Tú harás lo que quieras y eres inmortal. Eso. Por eso Dios te ha engañado. Y comió. Y fue con una fruta de ese árbol a su esposo, Adán, que estaría en otro sitio. Mira, Adán, ha dicho esa serpiente. ¿Qué ha dicho? Sí, sí, que no vamos a morir, que nos ha engañado Dios, que nos ha engañado Dios. ¿Y eso? Y ha dicho que si comemos de esto vamos a ser como Dios. ¿Has comido tú? Sí, mira, te traigo una pera o lo que fuera. Una fruta de este árbol. Mira. Y comió Adán. No pasó nada. No se envenenó, no, nada. Y entonces Dios habló con ellos. Y Dios lo había visto todo. Dios lo puede ver todo. A cualquiera de nosotros, aunque seamos miles de millones, puede ver lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos. Y entonces Dios habló con Adán y Eva. Y dijo, ¿qué ha dicho Dios? ¿Qué he dicho? Que no comáis de este árbol. ¿Y por qué habéis comido? De ahora en adelante fuera de Edén. Y de ahora en adelante para comer todos los días tendrás que sudar, trabajar. Porque entonces estos árboles frutales de lechuga, pepino, uva, limones, lo que fuera, estaba yo todo allí. Y 4 ríos que corrían por el Edén. O sea, era todo un paraíso, un parque, que aparecerá un día el Edén. No olvides este detalle. Y entonces los echó de él. A raíz de aquello, Dios le dijo a Adán, de ahora en adelante comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque del polvo te hice, polvo eres, a polvo volverá. ¿Qué le dice Dios a Adán? ¿Qué le dijo Dios? Que volvería a ser lo que fue en un principio, trozos de tierra. Le dijo Dios a Adán, ahora vas a ir a un infierno y yo voy a mandar demonios. ¿Eso le dices? ¿O a Eva? ¿Qué le dijo a Dios a Adán? Que por haber desobedido moriría. Moriría, pero no le dijo morirías en ese isopacto. Porque dice la Biblia en el Génesis capítulo 5, versículo 5, el primer libro de Moisés, Génesis, dice que Adán siguió viviendo después de aquello 930 años. Y eso que ya se quedó imperfecto, porque al comer del árbol, esa energía vital para la regeneración de las células constantemente había desaparecido. Entonces empezó a envejecer, pero vivió 930 años. Matusalén, un descendiente de Adán, vivió 969 años. O sea, realmente Adán y Eva, si no hubieran comido, no hubieran desobedecido a Dios y hubieran dicho a esta serpiente, que era Satanás, por medio de una serpiente, los ángeles, puede estar muchos demonios delante tuyo y no los ves. Quizás los presientes si están cerca de ti. Hay cierta energía, cierto escalofrío, pero no los ves. Y entonces, Adán y Eva, si no hubieran comido, ¿cuánto hubieran vivido? ¿930 años? ¿100.000 años? ¿100.000 millones de años? Para siempre. Para siempre, porque no tenía un límite. Estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Esto significa que Dios no muere, no envejece, no enferma, no se debilita, está eterno para siempre y puede crear cosas para siempre. Y que no tuvo un principio y no tendrá nunca un fin. El Hijo de Dios, Jesucristo, fue la primera creación de Dios, en la tierra, no en los cielos. Luego se sacrificó, vino a ser un ser humano en la tierra para dar su vida por Adán. Adán perfecto la perdió, el otro era perfecto, la da.
que le sacrifiquen a él, para pagar el mal que hizo Adán, porque todos los humanos descendemos de Adán. Ahora, por medio de Cristo, todos los humanos, recuperaremos la vida eterna. Que dice, han pagado esa deuda de ese hombre. Ningún humano después de Adán ya era perfecto, porque él perdió la perfección. Por Jesucristo dio su vida, volveremos a ser todos los humanos perfectos, física y mentalmente, hombres, mujeres, bellos, altos, atléticos, siempre felices. Los demonios serán eliminados pronto, Satanás también. Hasta allá diré dónde está, lo mostraré. El cuerpo de Satanás cuando habló con Jesucristo, que habló con él. Fíjate un detalle en el Evangelio de Lucas, capítulo 4 en la Biblia, ¿no? Dice que Jesucristo estuvo preparándose para predicar el reino a la gente, hacer milagros y todo aquello. Dice que estuvo 40 días Jesucristo en un desierto, solo, hablando lo que tenía que hacer, meditando. Bueno, pues voy a hacer estos milagros, voy a hablar estas enseñanzas, voy a hacer que hagan esto, que se reúnan entre ellos los cristianos, que hablen de esto, que enseñen a otros. 40 días. Dice que Satanás, después de 40 días, Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 4. Léanlo, de adelante. Dice que habló con Jesucristo. Jesús. Dice, oye, llevas 40 días así, más o menos le dijo, sin comer, ¿no? Eres el Mesías, ¿verdad? Ya sé. Ya. Oye, pues muéstramelo, le dice Satanás. Si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, ya estás 40 días sin comer, tendrás hambre. Di estas piedras que se conviertan en pan y yo te creeré. O sea, hacían que Jesucristo tuviera la jactancia de, te voy a demostrar que yo soy el Mesías. Mira, ahora te lo voy a demostrar, mira. Para eso no vino Jesucristo, para hacer halagos de sí mismo y exaltarse y decir, no. Ayudar a la raza humana completa, a los animales, a los peces. Dar su vida al sacrificio para que todos volvamos a ser perfectos, felices, jóvenes, para siempre. Y los demonios eliminados. Pero el caso de Lucas capítulo 4, Jesucristo le dijo que no. Cuando dijo, come, di estas piedras que conviertan en pan. Si lo haces, yo lo veo, creeré en ti. Yo dije, sí, es el Mesías. Pero Jesucristo le dijo, no de pan vive el hombre, sino de toda expresión que sale a la boca de Jehová Dios. O sea, no porque como uno pan ya vive, porque necesitamos pan, el organismo, el corazón, el latido de la sangre, el sol, el agua, el oxígeno y mil cosas más para poder vivir y estar vivo. No porque como un trozo de pan ya estás vivo y lo demás si no mueres. No, pero otra astucia, en aquel momento Satanás le dio el corte a aquel Jesucristo y le dijo, pero un momento, bien, te voy a ofrecer una cosa, le dice Satanás a Jesucristo. Mira, a mí se me ha dado todo poder, le dice a Jesucristo Satanás, y yo puedo hacer reyes y dar poder y riquezas a quien yo quiero. Yo gobierno el mundo ahora. Si tú me haces un acto de oración ahora, delante de mí, como hacen todos estos, reyes, reinas y no sé quién, y todos los poderes y los grandes multimillonarios, que yo les doy el poder, si tú me haces un acto de oración, sencillamente una reverencia, yo te lo daré todo a ti y tú serás dueño de todo. Y Jesucristo le dijo que no. Le dijo, no debes poner a prueba a Jehová tu Dios. No, que eso es su ofrecimiento. Bueno, resumidas cuentas, Satanás, sus demonios, ya fueron muchos eliminados. Jesucristo curó muchos endemoniados, mató a muchos demonios, los eliminó, muchos. No dice cuántos. Un texto en la Biblia, en el Evangelio de Juan, en el último capítulo, el último versículo, dice que si algún día se llegan a escribir en libros todas las cosas que Jesucristo hizo, en un libro, pues hizo tal milagro a tal persona y a tal otro, y curó, alimentó tanta... O sea, dice, no cabrían todos los libros que se tenían que escribir de todo lo que hizo Jesucristo en ese tiempo, en todas las bibliotecas del mundo. Bueno, Jesucristo no vino a jactarse de nada, a dar gloria a Dios y a mostrar que hay esperanza, que estamos hechos para vivir para siempre, que por qué nos enfermamos, por qué morimos, si Dios hizo la humanidad para esto, para guerras, para atrocidades, para vejez, para enfermedades, no. Que el promotor, esos ángeles rebeldes, que fueron los que trajeron a la tierra gigantes, monstruos, y ruina, y contaminación, y bacterias, y que ellos van a ser eliminados, estos monstruos demoníacos. Esas son las enseñanzas básicas de la Biblia. Cuando la gente pide en el Padre Nuestro,
Una oración sencilla, la enseñó Jesucristo. Ustedes tienen que orar de esta manera. ¿Qué pedimos? Es muy simple, nada, no llega ni a medio minuto. Es una oración, pero que ahí pedimos globalmente lo que va a venir para nosotros, lo que querríamos, lo que queremos que vendrá. En el Padre Nuestro decimos, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hay que saber quién es el nombre de Dios. ¿Cómo vas a santificar? Si hay miles de religiones diferentes, pues vete tú a saber en cuanto Dios, Talmud, el Siva, Confucio, Brahma, State, Nichio, sí, te pierdes. La Biblia tiene un nombre, Dios, para conocer. Cuando Moisés habló con Dios en el monte Sinaí y le dijo, Dios, vete a Faraón y le dices tal, vas a hacer milagros para salvar al pueblo de Israel que son de esclavos allí. Y tú le dirás que te ha mandado Dios. Y le dice Moisés, bueno, cuando vaya al Faraón y le digo, ¿quién es? ¿Qué Dios es ese? Porque claro, él sabía que era Dios, pero dice, tú le dirás Jehová, ese es mi nombre, hasta tiempo indefinido. Tú le dirás, me ha mandado. Y hizo las plagas, ya conocemos, arrasó a todo Egipto, acabó con toda la población, el faraón y todos los militares egipcios ahogados en el Mar Rojo. Hizo una serie de milagros y liberó al pueblo de Israel, que eran 400 años de esclavos. Hoy en día, este reino ya viene, el Padre Nuestro, que pedí, es muy simple, la oración. Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Hay que saber qué nombre que santifica y respetar el nombre de Dios, cuyo nombre es Jehová. Lo dice la Biblia miles de veces. Venga a nosotros tu reino. No estamos pidiendo que venga el reino de Perico Los Palotes, Putin o el tío el Misto. Los humanos no estamos capacitados para gobernar a los humanos. Dios sí. Y los humanos, Adán no tenía que controlar humanos, a los animales, y cuidar de los animales, no de los humanos. Los humanos no, Dios no dijo que cuidáramos de los humanos, que gobernáramos humanos. Cualquier humano es igual. Puede tener más o menos cultura, pero un humano es igual que otro. Pero claro, hay gente con el dinero, con la influencia, que si el título, que no sé quién. O sea, y ha sido la salvajada más horrible de las matanzas y las guerras y las atrocidades, guerras mundiales, que ya han llegado a bombas atómicas, a destrucción masiva. No estamos hechos para gobernar humanos, para controlar animales. Bueno, pues en la oración, ¿qué pedimos? Que venga el reino de Dios, venga a nosotros tu reino, y que se haga tu voluntad, no la de humanos, ni la de organizaciones, ni la de no sé quién, tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Muy sencillo, 3 o 4 palabras, eso es lo que viene a la tierra. Y cuando venga y viene ya, volverá a ser, no solamente que eso parecerá fantasioso, lo dice la Biblia. Cuando yo hablo no estoy diciendo algo que se me ocurre, no. Todos los que han muerto, miles de millones, Dios los traerá a la vida. No están en ningún sitio, no están en purgatorios, en limbo, en el karma, en el más allá, transmigración del alma, la encarnación. No. Esas filosofías no son bíblicas. Eso son historias, cuentos chinos humanos para comerciar con el miedo a la muerte y después de la muerte. Están muertos, están muertos. Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28-29, dice, no se maravillen de esto. Dice el texto, no se maravillen de esto. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28-29, dice, no se maravillen de esto, le dice Jesucristo a su apóstol, porque viene la hora en que todos, miles de millones, nadie sabe cuántos miles de millones han muerto desde Adán y Eva, todos los que están en las tumbas conmemorativas, los que están muertos en tumbas, enterrados o devorados o quemados, oirán la voz y saldrán los muertos. Y saldrán unos a resurrección de vida, los justos, y otros a resurrección de juicio. Quiere decir que unos, nadie dice cuántos, miles de millones, que no han hecho nada malo, en realidad, que han hecho trabajar, vivir, habrán tenido momentos de cabreo, habrán estado en alguna guerra, obligados, habrán defectos físicos, mentales, lo que sea, pero no han hecho daño a nada. Pero otros malvados sí han hecho daño a la humanidad. Los dictadores, las regiones satánicas. ¿Qué creen que los que han quemado a tanta gente en la Inquisición se van a librar? ¿Qué creen ustedes? Dice que los que hicieron cosas buenas, es el texto, a una resurrección de vida. Los que practicaron cosas malas, a una resurrección de juicio. Volverán todos. Dios los trae a la vida. Pero unos, borrón y cuenta nueva. Los nombres ya están escritos. Venga, vive. Forma una familia. Y verse joven, fuerte, hombres, mujeres, sanos siempre. Y los que hicieron cosas chungas, también se les llamará en asambleas
A ver, fulano, ven para acá, tú. A ver, tú estás, aquí está tu estatus. Has estado tantos años muerto, ¿lo sabes, sí? Bien. ¿Qué eras tú? Fulano, un dictador, tal cual. Y según tus delirios de grandeza y tus guerras y tus atrocidades, por tu culpa se murieron tantos millones de personas, ¿lo sabes? Sí, bueno, yo era el ¿Lo sabes? Sí. Vale. Pues no me cuentes ya más tu vida y tú de ahora en adelante vive. Pero no hagas ni esta. No hagas ni esta. Haz lo que Dios quiere. Las leyes ya están para todos preparadas. La primera que hagas, vuelves otra vez, no a la tierra desintegrado. Y se acabó. ¿De acuerdo? Hombre, sí, yo. Vale, el siguiente. Y si vamos a los que hicieron cosas buenas, pues se le da una felicitación, un aplauso. Y verán, oh, los familiares, ya se avisa a los familiares, oye, tu antepasado va a venir. Sí, sí, era tu tatarabuelo, que es el padre de tu abuelo, el padre de tu padre. Pero son familiares, ¿no? Y vendrán muy ancianos, no, joven. Hemos visto a unos resultados dando alegría y saltando y todo el mundo abrazándolo, pero muy fuertes, vamos, atletas, todo. Y mujeres muy guapas, todo. Serán días de alegría. Y los que vengan a juicio, pues se le dará una oportunidad, pero no como a una persona piensa, una oportunidad, pero luego harán lo que quieran, no. Se le da un aviso, ya no hay más. Entonces le diré, bueno, tanto tiempo, estate a ver, haz lo que tienes que hacer, habrá leyes para toda la humanidad, haz lo que todo el mundo. Y si metes la pata una sola vez, aquí no hay más perdón que valga. Ya la pagan. Y ya desaparece tu organismo para siempre. ¿Has entendido? Sí. ¿Lo has entendido? Vale. A ver, ¿qué asignación te ha tocado? Pues en tal zona, vete allí. Ya te dirán qué casa tienes que hacer, cómo tienes que vivir, tus tierras, forma una familia y haz las cosas bien. A la primera de cambio ya sabes. ¿Lo vas a hacer bien? ¿Lo prometo? Sí. Venga, y para el siguiente. Serán esos días gloriosos y la tierra volverá a ser un parque. Desaparecerán las zonas rurales de los edificios grandes, las carreteras, los escombros, las centrales nucleares, los instrumentos de guerra, el armamento, desaparecerá. Será una tierra como tiene que ser, árboles, vegetación, animales en paz con las personas, ríos de agua fresca, limpia, un sol plateado, un sol bonito. Será una vida para siempre donde la humanidad, cada amanecer será una lágrima de emoción de ver un nuevo día en el paraíso, la vida eterna, y que todas las penas que han tenido mucha gente por la muerte, por las enfermedades, desaparecerán. Dice el Biblia que desaparecerán del cerebro. Que uno no saca un dio de los que vuelvan en la vida, en la resurrección, sería que pasarán años y años, siglos y miles de años. Y si algún día le preguntarán, ¿tú te acuerdas dónde viviste, dónde naciste? Eso será así. Pues, porque dice la Biblia que se olvidará. Dios hará que se olvide todo el pasado. Que no te acuerdes de las desgracias que has vivido, no. Entonces, pues yo sí, yo nací aquí en la tierra. ¿Dónde? Pues mirará a su alrededor árboles, bosques, ríos bonitos, aves volando. Pues yo recuerdo, eh, no sé, de niño yo jugaba, pero no me acuerdo cómo se llamaba la ciudad. ¿No te acuerdas? ¿Qué había? Pues sí, yo creo que me acuerdo de haber algo allá, había como coches o algo así, pero eran como instrumentos metálicos y hacían ruido, un olor. ¿Pero dónde? No sé. La verdad es que yo he vivido, yo he nacido aquí en la tierra, pero bueno, pues nada. ¿Y cómo te encuentras ahora? Pues oye, fantástico. Estoy haciendo una casa muy bonita, tengo una mujer maravillosa, ya está embarazada otra vez del tercer hijo. Oye, hay que llenar la tierra, la vamos a llenar entre todos. Sí, pues. Y tengo unos caballos para pasear con mi mujer unas praderas muy bonitas. Vamos a dar paseo hacia la playa, corriendo con los caballos, les gusta. Tengo unos perros que son muy buenos, corren con nosotros, que son como niños pequeños jugando siempre. Y será una vida para siempre. Y nunca más volverán las guerras, ni las enfermedades, ni el dolor, ni las falsas religiones. Porque estos explotadores que han hecho tanto daño y han quemado a tanta gente viva, y han robado y han bendecido las guerras, y han apoyado a todos los dictadores, a estos les viene un juicio severo. Les viene un juicio. Terminarán mal. Porque las personas, como dice la Biblia, que han muerto, no han hecho nada peligroso,
Dios tiene compasión. Jesucristo dio su vida, volverán felices. No habrá nada que cuestionar. Muy bien, ¿te estás contento? Sí, unas reuniones grandes. Hombre, pues, ¿quién me iba a decir a mí? ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Y qué piensas ahora? Pues no sé, yo creo que como si hubiera estado soñando, durmiendo. Pues has estado dormido, ¿no? Sí, pero ¿cuántos años? Pues tú, a ver, que mira el listado, tú eres fulano, ¿sí? A ver, tú has estado, creo que pone aquí 130 años muerto. ¿Sí? ¿Y cómo te sientes? Bien. Yo pienso que fue ayer. Pues no, es que estás dormido y no estás enterado. Pues ¿qué vas a hacer ahora? Pues me voy a casar y tengo allí mando una parcela. Uy, qué bonita, unas casas que estoy haciendo de campo de esas. Pues venga, hala. Hombre, gracias, hombre. No, gracias a Dios. No, mira, venga. Y serán toda una familia. Y hablaremos una sola lengua. Un solo idioma. Y qué maravillosa será la vida en aquel tiempo, donde no volveremos a pasar otra vez lo que la humanidad ha pasado. La vida eterna es muy larga y siempre cada día feliz, porque Dios es un Dios feliz. Y cuando hizo la humanidad lo hizo para que seamos felices. Aquella intervención de los demonios es la causa de que haya habido tantos milenios de miseria. Pero estos demonios están desapareciendo y desaparecerán todos. Y nosotros, hechos a la imagen y semejanza de Dios, viviremos para siempre. Felices, contentos, y la historia pasada, todo el mal, se olvidará. Para siempre. Eso es lo que dice la Biblia. No que hay que quemar a la gente viva para que paguen a la iglesia y paguen funerales. Eso lo van a pagar caro. Antes del Armagedón le viene el ajuste de cuentas por parte de Dios. Lo van a pagar caro las pobres criaturas que hicieron tanto daño durante tanto tiempo.